gente de la universidad y también con las otras ponentes. Y gracias, Flavio, por la invitación. Yo quisiera abordar el tema del bienestar un poco desde el punto de vista de la diversidad cultural, ¿no? Y un poco lo que eso ha implicado en nuestra visión como país, alrededor de dos temas bastante coyunturales y que de alguna manera nos han ayudado a pensar en muchísimas cosas justamente alrededor de la diversidad, del bienestar, de la inclusión, etcétera, ¿no? Y estos dos eventos importantes que todos, de los que todos creo que estamos muy conscientes es la protesta de octubre que se dio ya hace un año, las protestas de octubre del 2019 y por supuesto el contexto de la pandemia del COVID ahora, ¿no? Que justamente los dos han sacado a la luz muchísimos temas que tienen que ver con estas ideas del país inclusivo o no, ¿no? Y todo esto además pensando desde la idea de que somos un país, desde la Constitución, somos un país que se dice pluricultural y plurinacional, ¿no? Y lo único que quisiera hacer ahora es lanzar algunas ideas alrededor de estos eventos, pensando en esta idea de la pluriculturalidad, de la plurinacionalidad, lo que eso ha significado como sociedad para nosotros y un poco los retos que tenemos ahora, ¿no? Y las cosas que se han hecho visibles justamente en estas dos coyunturas, digamos, ¿no? Eh, Creo que además del tema del COVID, sabemos que se cumple, digamos, el aniversario de las protestas de octubre y esto se ha dado además, se ha enmarcado en un contexto también político, ¿no? Estamos cerca de las elecciones, ha habido muchos temas alrededor de las organizaciones y movimientos indígenas, pero también enmarcados en el tema de las elecciones. No me voy a meter a discutir eso, pero creo que es importante mencionar. En primer lugar, y otra cosa que me estaba olvidando en el tema del aniversario, creo que se ha generado nuevamente una ola de expectativas y hasta cierto punto temores entre comillas, ¿no es cierto?, de una cierta parte de la población, sobre todo urbana, sobre todo en Quito, en relación a esta idea de el otro, ¿no es cierto?, el otro que viene a invadir un poco nuestro espacio y qué es lo que significa y representa eso, ¿no? Muchas personas tienden a decir, bueno, hay que pasar la página, la protesta fue hace un año, ya las condiciones son diferentes o simplemente no podemos quedarnos en eso porque ya hay otros retos, ¿no? Pero justamente creo que en estos espacios tenemos que pensar que no podemos simplemente mirar la página de muchísimas cosas, sino justamente abordarlas. O sea, tenemos que hacer conciencia como estudiantes, como académicos, como activistas, etcétera, y no podemos seguir adelante sin hacer conciencia de muchas de estas cosas. En relación a la protesta del año pasado, solamente quiero mencionar unos temas que me parecen interesantes. Creo que la protesta fue excepcional de muchas maneras, y digo excepcional no necesariamente como algo muy positivo, pero creo que se dieron cosas que o no se venían dando desde hace mucho tiempo o las dinámicas fueron un poco distintas, ¿no? La una es que esta protesta se dio después de muchísimo tiempo, casi una década, ¿no? Al menos la forma en que se dio esta protesta, que realmente fue una movilización muy grande a nivel nacional. Fue algo que se dio después casi de una década por motivos políticos y del gobierno, que tampoco quisiera abordar ahorita. Fue una protesta particularmente violenta, con distintos focos de violencia que creo que justamente justificaron muchos de estos miedos y temores que la población tenía en general. Despertó en la población, como tal vez no se había visto desde los primeros levantamientos en los 90, una ola de incertidumbre y temor, como dije hace un momento, frente a la presencia de este otro que sentían que venía a invadir su espacio, ¿no? Y esto, por supuesto, se dieron muchos discursos alrededor de la violencia, ¿no? Cómo estas otras personas vienen a violentar mi espacio, ¿no? Y esto ustedes recordarán que además generó incluso unos discursos que fueron muy criticados, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil de parte de las autoridades. Y la otra es que en esta protesta, como igual nunca antes se había visto, se ha dado un uso de las redes sociales y de memes, justamente un poco fomentando y fortaleciendo estos discursos, ¿no?, sobre el otro, y realmente haciéndolos incluso muy gráficos, lo cual me parece que debería ser realmente analizado, no sé, incluso desde la antropología lingüística como un tema muy interesante, ¿no?
Entonces, bueno, digamos que esto es un poco lo que se dio hace un año, pero sabemos que no es que se dio y pasó, ¿no es cierto? Entonces, después de ese año creo que es importante evaluar todo esto, además a la luz del tema de la pandemia, ¿no? Y yo creo que es evidente que tanto la pandemia como las protestas lo que han hecho es visibilizar algo que de una u otra forma se tapó en los gobiernos anteriores por una serie de discursos y manejos políticos, etcétera, y creo que ahora eso ha resurgido, ¿no es cierto? Y de los grandes problemas que se ha visibilizado, por supuesto, son todos estos temas de violencia estructural, todos estos temas estructurales alrededor de la violencia, de la marginalidad, etcétera, que creo que han salido a la luz ahora específicamente en el COVID, ¿no? Yo justamente participé en una mesa redonda la semana pasada en relación a las poblaciones de la Amazonía y el extractivismo y el COVID. Y es evidente aquí, primero, una ausencia del Estado, una ausencia de infraestructura de salud, de atención a las comunidades en términos de salud pública, de tecnología y de acceso a la educación, ¿no? Como todos sabemos, ahorita toda la educación se le está ofreciendo vía virtual y es de ahí donde se visibilizan justamente estas grandes divisiones, ¿no es cierto? El technological divide, digamos, ¿no? Quién tiene acceso y quién no tiene acceso no es solamente quién puede hablar por celular, sino quién puede tener acceso a seguir educándose, a tener acceso también a, por ejemplo, los exámenes del COVID, que sabemos que los tests han sido muy limitados, sobre todo a la población urbana. Y creo además que también se ha visibilizado y se ha fortalecido esta división urbano-rural, ¿no? Estas categorías, estas dicotomías de lo que es la experiencia urbana y lo que es la experiencia rural. Y eso es algo que también se evidenció, por supuesto, en la protesta, ¿no? Es decir, mientras la gente se asustaba pensando que todos estos temas de un poco estos miedos alrededor del otro invadiendo su espacio, no estaban conscientes de que muchas de estas personas cotidianamente están sufriendo un tipo de violencia estructural que no es visible, ¿no es cierto? Entonces, estos temas de invisibilidad también se ven reforzados y salen a la luz tanto en el COVID como en la protesta. No sé si tengo tiempo para un par de cositas más o creo que podemos seguir adelante y luego hacemos más, Si tal vez quieres, alrededor de preguntas. no, si quieres, pues, Ya. Quería un poco además hablar sobre estos imaginarios que como sabemos, se han venido construyendo desde la misma colonia, ¿no es cierto? Y obviamente se van actualizando, ¿no? Se han venido actualizando en la época de la República, se actualizan todo el tiempo y ahora incluso, como digo, se han actualizado a través del manejo de memes y por toda esta comunicación alrededor de las redes sociales. Y sí quisiera puntualizar algunos imaginarios que me parece que son interesantes, porque además, como digo, se siguen remontando desde la colonia, ¿no? El tema del salvajismo y de la violencia que ha sido además se ha igualado mucho a las imágenes de sobre todo ciertos líderes indígenas de la Amazonía, por ejemplo. Otros imaginarios que se siguen reproduciendo es esta falta de agencia desde las poblaciones indígenas y esta manipulación, ¿no? Como ustedes recordarán, mucho se ha un poco se ha hilado fino, ¿no? Alrededor de toda esta participación de las personas, de las poblaciones indígenas que vienen desde las comunidades rurales, siempre pensando que son manipuladas por algún líder. En el caso de la protesta de hace un año, se habló de muchas infiltraciones, de manipulaciones desde afuera, lo cual hace, por un lado no sabemos si eso realmente es cierto, pero por otro lado lo que está pasando es que se invisibiliza una vez más lo que es la agencia de las poblaciones indígenas y de la organización indígena. Entonces, más allá de si es que el movimiento indígena está fracturado, fragmentado, creo que esa es otra discusión, pero de todas maneras continuamos negando la posibilidad de que las mismas poblaciones indígenas tienen la capacidad de organizar y la capacidad de movilización, ¿no? Un tema interesante que me pareció que salió también a la luz en esta protesta se ha visibilizado además una mayor crítica al rol de las mujeres en la protesta indígena. O sea, en lugar de
de darles un espacio como lideresas, un poco se les niega esa posibilidad o se les critica por el hecho de venir con sus hijos y con su familia, ¿no? Entonces, una vez más, negando un poco el tema propio de la organización política, de ciertas prácticas culturales, en lugar de justamente visibilizar estas formas de liderazgo, lo que se ha hecho es criticar y construir toda una serie de discursos completamente eh, patriarcales y completamente blancos, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué no dejaron a sus hijos en sus comunidades, ¿no es cierto? Debían haberles dejado ahí, ¿por qué les traen, etcétera? Entonces son esas conversaciones cotidianas que para mí son violentas, ¿no es cierto? Es decir, pensamos en toda esta violencia contra el patrimonio, etcétera, pero no estamos pensando en esa violencia que estamos manejando cotidianamente contra las poblaciones indígenas en este caso, ¿no? Y bueno, y con esto quisiera terminar. Para mí ha sido también interesante en este aniversario, digamos, de la protesta, estas otras manifestaciones que se han comenzado a dar alrededor, por ejemplo, de la destrucción de monumentos o estatuas, ¿no es cierto?, como símbolos, ¿no?, de, de legado español, digamos, ¿no?, de legado europeo, de la colonia, etcétera, ¿no? No, tampoco me voy a meter a discutir esto, tal vez esto sea un punto de debate interesante, si es que tiene sentido o no tiene sentido hacerlo, pero creo que ha sido interesante que de pronto han comenzado a resurgir todas estas corrientes casi hispanistas que se dieron en el siglo pasado, alrededor de la defensa del patrimonio y de la defensa de esta herencia española, ¿no? Y bueno, más allá de condenar o no condenar temas de violencia y obviamente pensar en lo que es el patrimonio de la ciudad, una vez más quisiera cuestionar estas nociones de violencia, ¿no es cierto? ¿Quién ejerce violencia contra quién? ¿Cómo estas formas de violencia hacia poblaciones rurales, no solo indígenas, sino hacia las poblaciones rurales, simplemente van completamente invisibilizadas? Pensemos lo que sucedió en abril con todo el tema de la rotura del SOTE por todos estos problemas alrededor de la represa del Cocacodo Sinclair, con la subsecuente derrame del petróleo y afectación a las comunidades indígenas, en cuyo problema el Estado estuvo completamente ausente, y el momento en que las comunidades indígenas quisieron tomar cartas en el asunto, se les recibe en la ciudad con tanquetas, ¿no? A 11 personas que vinieron a reclamar sus derechos, ¿no? A reclamar que el Estado les proteja, que es lo básico, ¿no es cierto?, en cuanto a derechos y a bienestar, si queremos hablar de eso. Entonces, sí, solamente quisiera terminar con esta idea de por qué es tan importante defender este patrimonio o esta herencia, o si bien es importante hacerlo, no lo hemos hecho ya suficiente, o sea, no hemos defendido esa herencia española, europea por tanto tiempo. Finalmente, tenemos que comenzar a cuestionarnos y comenzar a cuestionar esta idea de Ecuador plurinacional y pluricultural si no estamos dispuestos a romper esos esquemas que hemos venido manejando por tanto tiempo. Creo que con eso termino y podemos seguir luego la conversación. Solamente además quisiera decir que obviamente los temas que estoy topando son temas muy recurrentes no solo en el Ecuador y no solo en América Latina. Sabemos que esta visibilidad de ciertos problemas y de ciertas estructuras sociales y económicas se están dando también en otros lados, incluso en el mismo Estados Unidos. Y me imagino que esos son los temas que también se seguirán abordando en esta charla. Gracias. Muchísimas gracias, Consuelo, por tu intervención. Damos paso a Whitney y para que continúe. Hola, buenos días. Solo quiero pedir que me permitas compartir pantalla, por favor. Sí, ya puedes compartir. ¿Quieres intentar? Sí, ya está. Ya lo vi. Perfecto. ¿Pueden ver mi pantalla ahora? Sí podemos. Ok, solo está un poco lento mi internet. Ahí está. Solo quiero ver. Ok. Bueno, ahí estoy. Bueno, solo quiero decirles muy buenos días a todas las personas que nos están viendo ahora y están siendo parte de este espacio que a mí me encanta.
quiero agradecer muchísimo también al Decanato de Estudiantes y al GOBE por haberme invitado. Más que todo, por haber pensado en mí como alguien, no sé, necesario o como una persona chévere para poder hablar de estas personas en este tipo de espacios. Realmente para mí es bastante enriquecedor ser y seguir siendo parte de la comunidad OSFQ. Yo le extraño mucho a la U. Me gradué en mayo y espero mi ceremonia presencial. Solo quiero decir eso, que nos quitó un poco el coronavirus porque mi sueño era portar esa capa gigantesca en la ceremonia y gritar, ¡me gradué! Bueno, espero que eso pueda suceder. Bueno, mi nombre es Whitney Rodríguez, soy comunicadora y hoy quiero compartir con ustedes algunos pensamientos también y algunas reflexiones de algunas filósofas a propósito del tema de qué cuerpos importan y qué vidas merecen ser lloradas con respecto a ciertos contextos de poder estructural e institucional. Pero para seguir quiero pedirles, y las personas que por ahí me conocerán saben que a la Whitney le gusta que la gente participe, levante la mano, cosas por el estilo, porque así generamos una conversación un poco más humana. Y quiero pedirles que observen las dos primeras slides que les voy a mostrar, que es esta primera y esta segunda. Y ustedes se pregunten qué grupo de fotos pertenecen a una producción fotográfica ecuatoriana y qué grupo de fotos pertenecen a una producción fotográfica extranjera. No necesariamente tiene que ser estadounidense, pero miren bien este slide que les muestro aquí, miren bien estos rostros y miren muy bien estos de acá. Y pregúntense, ¿puede ser que la primera es ecuatoriana o tal vez la segunda? No sé si ya las observaron bien y me quieran decir por chat o tal vez desactiven sus micrófonos y díganme, la primera es ecuatoriana y la segunda es extranjera. ¿Pueden hacerlo? No se peleen. La primera es extranjera y la segunda es ecuatoriana. Gracias, Belén. ¿Por qué piensas que la segunda es ecuatoriana? No sé, veo sus rostros de pronto más característicos de ser ecuatorianos. ¿Ya? ¿Alguien más que quisiera intervenir? Muchas gracias, Belén. Hola. Hola, qué Hola, gusto. Whitney. Qué gusto, saludos. La segunda, Carlos. claro, es... Hola, Carlitos, ¿cómo está? Bien, bien. Me encanta verles a todos y a ustedes principalmente. Cada que voy al Tulcán, como se dice, me destroza el corazón por cuando paso por el Chota y toda esa área que el gobierno no ha hecho es nada. No ha hecho es nada, lo único que hizo es el puente para que la gente solamente pase por ahí para con su contrabando las noches, las madrugadas y el cacharro y todo. Pero una población desértica, digo, por el calor, por la gente, cómo sobrevive ahí, es una tristeza enorme eso. Y los rasgos están ahí, los rasgos están ahí, las fotos de estas fotos que acabo de ver, me ubica en la parte de abajo con la pared que está ahí de fondo, es del Chota, es una columna que por cosas económicas no terminaron lucirle, de pintarle, poner tan linda, pero aún así como sobreviven, y eso no entiende la gente. Tengo un gran amigo que vive en el Chota, sus papás cultivan frijol y todo eso, y viven de eso, del tomate. Pero no hay gente que les extienda la mano. ¿Dónde está el emprendimiento? Ellos vienen trabajando. Si ustedes vieran las manos como tienen, es entrecortadas, resecas por el trabajo del faenamiento diario. Y en ese calor, si uno cuando se sale a trotar, a los 20 minutos ya comienza que le falta aire, le falta agua, le falta todo. Es una pena grande. Y sí, en realidad, yo no sé, las políticas, mientras los políticos se roban la plata del pueblo, se llenan los bolsillos y después, y ahora son candidatos, eso más. Y otra cosa que me da pena, que algunos líderes de raza negra, perdón que hablo así, pero que somos, yo también soy un indígena, soy un otavaleño, o sea, entonces me da pena porque podían tener el sartén por el mango para hacer cosas buenas para el Chota y toda la zona, toda la población negra, y no lo ha hecho. Llegan ahí, les compran o se venden y no pasa nada. Me da una pena mucho, mucho, mucho de esto.
Y las tomas que están aquí, también me gusta la parte, la de arriba, es rastros, son rastros nuestros, son de nuestra gente. Esta de acá. Y trabaja, que elabora la que está a la derecha, esa. Pero todos son eso, o sea, no importa cómo estén las fotos y todo, pero lo tenemos ahí. Son a veces mal vistos. ¿Y cuándo se acaba eso? ¿Cuándo se acaba eso? Como digo, a mí me duele, me entristece estas cosas que pasan. O sea, es cierto, la pobreza es el desarrollo de un pueblo no se da, pero sí con la ayuda del gobierno se puede hacer un montón de cosas. No hay un plan para sacar adelante. Ayer estuve en un Zoom también de los chicos que es invidentes, incapacitados y que es doctor. También hay no solamente el Chota saca futbolistas, también hay gente con talento, hay niños que están ahí que tienen unas destrezas, unas habilidades. No quiero cortar más el tiempo a ustedes porque debe haber compañeros que también igual tienen las mismas ideas mías y esas necesidades por volcarle hacia ustedes que tengan una buena cosa, un buen parque, no tienen un buen parque, no tienen nada. No hablo más. Y defiendo todo lo que tú haces, Whitney, porque es muy loable lo que estás haciendo. Y ponte firme y sigue adelante por la gente que es nuestra. Qué Gracias. bello. Gracias, Luisito. Muchas gracias. Para mí es un gusto verle, aunque sea a través de una pantalla. Siempre me llevo buenas experiencias con usted. Le extraño full. Yo extraño mucho ir a la universidad. Me pongo Muchas sentimental. gracias. Muchas Y gracias. agradezco muchísimo los comentarios. Y a propósito de lo que dice Luisito, dato curioso. En Juncal, que es uno de los pueblos y comunidades ancestrales en la Sierra Ecuatoriana, ubicada en Ibarra, no hay agua potable. Siglo XXI no hay agua potable en Juncal. Todavía racionalizan el agua por horas, todos los días, para el consumo de agua potable. Siglo XXI. Eso les voy a extender un poquito más al último, pero justamente quería preguntarles qué grupo de fotos creen que es ecuatoriana y qué otro grupo de fotos es extranjera, y les voy a explicar al último para mantener viva la expectativa. Y esta pregunta también gira en torno a un cuestionamiento que pasaba muchísimo tiempo y del cual yo fui la principal protagonista alrededor de toda mi vida, ¿no? Y giraba en torno a esta pregunta que les muestro aquí. Siempre, yo no alcanzo a calcular o a contar las veces que me preguntaron de dónde era de forma repetitiva. Y que al decirles que era quiteña, las personas se extrañaban, como decían, no puedes ser quiteña, como tú no puedes ser quiteña. Entonces, siempre me decían también que no parezco de aquí y que no hay negritas como tú aquí. La primera vez que escuché el comentario alrededor de esta pregunta fue, eres muy bonita para ser negrita. De ley eres de Estados Unidos. Tenía unos 6 años más o menos. Y yo pensé que, bueno, la gente en Estados Unidos debe ser bastante bonita, ¿no? Porque, bueno, agarré el comentario y dije, qué lindo, qué linda, gracias, soy bonita. Porque a la edad de 6 años, una persona negra que aún no sabe cuán negra es, que aún no sabe cuán mujer es, no sabría explicarles qué emoción o cómo debería reaccionar. Así que en ese tiempo yo agradecía y decía qué lindo. Pero a medida que yo iba creciendo, y esto les digo como una invitación para que nos demos cuenta de que, como bien lo dijo Consuelo, ya es momento de empezar a generar estas conversaciones con responsabilidad y preguntarnos qué es lo que está sucediendo. Porque ya estamos en esa edad, ¿no? Ya estamos en esa época en la que la tecnología nos ha dado la oportunidad para buscar cualquier tipo de información y receptarla de forma consciente y entender qué es lo que está sucediendo. Y como lo repito muchas veces, nosotras, por ejemplo yo, Whitney, no nací iluminada por una luz todas las mañanas sobre mi cabeza que me dio una inteligencia fulminante y una percepción extraordinaria. Hace 5 años o 6 más o menos, fue apenas que entendí qué era lo que encubría esta pregunta que les estoy mostrando ahora y empecé a sentirme bastante incómoda. Al principio me ofendía, pero hoy he entendido que uno gana más riéndose y, como decía una persona que entrevisté hace unos meses, poniéndose aceite en el cuerpo y dejar que resbalen ciertas cosas
para no seguir dañándonos la existencia que ya está bastante vulnerada todos los días a propósito de nuestra negritud. La última vez que recibí un comentario como este fue hace un mes. Yo iba caminando por la calle, un hombre afroamericano, por su acento, me preguntó si yo era ecuatoriana o era de Estados Unidos y le dije, no, soy ecuatoriana. Mi amiga me volteó a ver y me dijo, es que tú eres muy bonita, no hay personas como tú aquí. Reí, como la foto que les muestro aquí, y le dije, bueno, tú no has conocido a mis primas son igual de negras y son muy bellas. Entonces sí, yo podría decirte que soy bonita porque soy negra, no hay más. Hay un componente genético hermoso dentro de nuestra etnia que hace que nosotros brillemos con luz propia todo el tiempo. Y es por eso que uno es lindo. Y les aseguro que si uno empieza a empoderarse de los estereotipos y los imaginarios y revertimos el juego, pierde mucho la gente que cree que puede ofendernos con su lenguaje. Dentro de una estructura racista, que es la que nosotros vivimos todos los días, todo el tiempo, a diario, y que como decía una amiga que justamente está presente en esta conversación, Grace, y la voy a citar, ella dice, tratar de explicar cómo funciona y cómo ha funcionado el racismo en 15 minutos o en una hora es muy fuerte, porque el racismo tiene 500 años. Y es inmortal, yo creería. Yo quisiera creer en un mundo utópico donde logremos matarle, quitarle la cabeza al racismo y poder vivir alegres y felices, pero no creo que eso suceda muy pronto, porque hay mucho todavía por deconstruir. Pero ¿qué se comunica en sociedades institucional y estructuralmente racistas como la que vivimos en Ecuador? Y es que las personas negras no son bonitas. Si eres negro, eres feo. Las personas negras no son educadas. ¿Por qué no son educadas? Porque siempre las vemos en un contexto en el que únicamente servimos para patear un balón, para vender cocadas, porque solo servimos para bailar y a propósito es lo único que se muestra de las personas afro en ciertos aspectos y que también somos naturalmente sexuales, que nuestras hormonas y nuestra naturaleza sexual es incontrolable y eso solo es porque eres negro. Y también comunicamos que las personas negras son pobres por naturaleza, ¿ok? Que no podemos imaginar un contexto y que siempre nos sorprende, por ejemplo, compartir clases con una persona en la USFQ que es negra y todos te quedan mirando como, ¿qué haces tú aquí? O, ¿por qué sabes hablar inglés? Eso es lo que comunicamos en una sociedad institucional y estructuralmente racista que ha hecho todo lo posible para que estas desventajas que se nos atribuyeron hace 500 años a propósito de la colonización sean esas, en las que involucremos a personas negras que fueron naturalmente salvajes, que trataron de domesticarnos, que no teníamos costumbres, que no teníamos hábitos y que además que como nuestro color de piel, y esto es algo muy importante que quiero remarcar, ¿no? El negro es un color, ¿no? Y es un color bastante oscuro, para algunas personas bastante triste. Entonces también se nos atribuye características de objetos inanimados a nuestra existencia como personas. Y eso atribuye que yo tenga que lidiar con ese tipo de preguntas. Pero qué linda eres para ser negrita. Es que tú no eres tan negra, me dijeron también una vez. Eres como canelita, no eres azul como esa gente que vive en la costa ecuatoriana. Dato importante también. Comunicar negritud o colorismo en una estructura socialmente racista implica también que traten de ablancarme todo el tiempo porque mi fenotipo negro no es tan negro como el negro que todo el tiempo hemos estado comunicando. Ahora lo que yo también quiero resaltar en esta parte es que si nosotros estamos pensando en Ecuador como una sociedad estructuralmente racista, porque así lo es y hay que admitirlo, ponernos los pantalones, la mano en el corazón y decir que esto está sucediendo, también es tiempo de aceptar un tema que a propósito de lo que les voy a hablar, también gira en torno y tiene que ver con este tema del racismo. Y es este complejo de la identidad ecuatoriana, ¿no? Que como decía Catriina Tituaña, la identidad ecuatoriana es compleja y acomplejada. Es algo turbulento, como completamente difuso, que la gente no desea agarrarse de su identidad como persona ecuatoriana. Entonces,
Todo lo que suceda y se produzca fuera del contexto ecuatoriano es digno de admirarse, de sorprender y de decir, Dios mío, es algo magnífico. Y es una de las razones por las cuales, a propósito del asesinato de George Floyd y de la visibilización de otros asesinatos sistemáticos a cargo de la supremacía blanca en la policía en los Estados Unidos, causó tanto impacto. Sí, también porque se viralizó un video horroroso y también porque vemos a Estados Unidos como este lugar del paraíso, ¿no? De las oportunidades, donde la gente es completamente inteligente, culta, educada, donde toda nuestra vida puede cambiarse viviendo allá. Entonces, ¿cómo puede ser posible que en Estados Unidos pasen este tipo de cosas? Y tomando el mismo hilo de que nuestra identidad como personas ecuatorianas es compleja y acomplejada, nos impide completamente abrir los ojos, dejarnos de hacer de la vista gorda y aceptar que en Ecuador pasa algo muy similar. Si bien es cierto, de forma sistemática no nos matan en Ecuador, a pesar de que han asesinado a personas negras por ser negras únicamente, nos están matando de a poquito al exponernos a lo que decía Luisito, a una vida completamente precaria, sin agua potable, sin servicios básicos, sin una farmacia cerca de los lugares. Y eso también es morir poco a poco, diría yo. Hoy quiero comentarles sobre estas personas que ustedes ven aquí. Son 4 casos de personas negras que fueron asesinadas por ser negras y también en manos de la Policía Nacional, de las cuales no sabemos, no se habla. El primer caso fue Mireya Congo, fue asesinada en 1996 con un arma de fuego. Ella se disponía a regresar a su casa cuando fue interceptada por 3 personas mestizas que la estaban insultando. Cuando ella respondió, uno de ellos apuntó el arma y la mató. La persona que cometió el asesinato recibió 6 años de condena, solo 6, porque en ese tiempo todavía no estaba habilitado este código de crímenes por odio. Si dije mal alguna parte, disculpen. Esta persona recibió solo 6 años porque se determinó que había sido un delito preterintencional. Es decir, que la persona que apuntó contra el arma, contra su cuerpo, no logró dimensionar la consecuencia que ese acto desplegaría después. José Luis García fue un joven que murió asesinado por un agente de la Policía Nacional en 1992, cuyo caso nunca se logró esclarecer de forma oportuna, ya que el agente de policía dijo que estas personas, que luego José Luis García estaba enfrentándose en una riña con varias personas y que por eso él tuvo que apuntar. Su caso nunca fue solucionado y llegó a hacer una denuncia de Estado a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La misma que estipuló que el caso de José Luis García era una muestra evidente de la vulneración de los derechos humanos y otros crímenes también. El caso de Jofre Alencastro es bastante doloroso y van a saber por qué. Jofre Alencastro fue asesinado en 2015 en un enfrentamiento entre civiles y por la Policía Nacional mientras él estaba de espaldas. Este caso tampoco se logró esclarecer, no se logró solucionar, y Jofre Alencastro fue primo de Andrés Padilla, quien fue asesinado por un agente de la Policía Nacional en agosto del 2018, de la misma forma. Para las personas que saben, Andrés Padilla estaba de espaldas, salió corriendo, el agente de la policía apuntó contra su cuerpo y cayó desplomado. Hoy por hoy, esta persona que asesinó a Andrés García está libre y está pidiendo la amnistía para que el caso se archive después de haber sido mostrado como una persona inocente. Gabriel Angulo Bone fue asesinado por un agente de la policía en el 2019 a propósito de las protestas del paro nacional de hace un año. Este hombre murió tras ser impactado por una bomba lacrimógena en su cuerpo y murió. El agente de la policía alegó que esta acción fue parte de la seguridad que la Policía Nacional brindaba dentro de los enfrentamientos del paro nacional. Si bien es cierto, estas personas no figuran como los cientos de miles de casos de mujeres y hombres negros asesinados en Estados Unidos,
que evidentemente es una persecución policial sistemática en contra de estas cuerpas. Lo que quiero mostrarles ahora con estos 4 casos nada más, porque son 6 o pueden ser un poco más, es que a Mireya Congo la mataron por ser negra. Y a estos 4 personas más, sus casos no se hicieron justos porque son negras. Y porque los cuerpos negros en Ecuador son mucho menos importantes que cualquier otra vida y que cualquier otra existencia en una estructura racista como la que vivimos en este país. Quiero mostrarles un dato que es bastante interesante a propósito del último censo, donde se esclareció que el 7.2% de la población se identifica como afro o personas negras y que el 40% de la población total en Ecuador que se encuentra en pobreza y en pobreza extrema es negra. Entonces ahora yo puedo preguntarles lo siguiente: ¿cómo es posible que del 100% de la población ecuatoriana solo el 7% sea identificado como afro, pero del 100% total el 40%, casi la mitad de las personas extremadamente pobres sean negras? Cito de nuevo Luisito: el gobierno ni el Estado ha querido hacer absolutamente nada por estas personas, y esta es la muestra de que, como les dije, si bien no nos persiguen para matarnos todos los días afuera de nuestras casas, nos están matando poco a poco todo el tiempo con este tipo de calidad de vida que pretenden que podamos vivir. Para Foucault, que es mi filósofo favorito, es mi padre, mi madre, la Virgen María para mí, él ya había analizado este tipo de cuestionamientos, y que también Achille Mbembe logró como desarrollar un poco más del tema de biopoder o biopolítica a través de la necropolítica. Foucault decía que este tipo de gobiernos se ejercen sobre la soberanía, o se ejercieron en la soberanía en la Edad Media, en la que el monarca principal era el responsable de decidir quién muere y dejar vivir a los demás, como a dedo, decirlo de forma coloquial. Tú puedes morir y vas a morir por tales razones, pero está bien, tú no hiciste nada fuera de lo común, puedes vivir, pero en algún caso puedes morir también bajo mis manos. Para entender lo que está sucediendo en la biopolítica a través de la contemporaneidad que vivimos ahora, a partir del siglo XV, la soberanía pasó a ejecutar el poder a través de hacer vivir y dejar morir. Ciertas cuerpos y ciertas vidas son dignas de vivir bajo ciertas condiciones, y otras pueden ir muriendo de a poco, como la población, ciertas personas de la población en la periferia de Ecuador, de personas indígenas y negras sin servicios básicos para poder tener una vida digna, en la que se vulnera todos los días sus derechos humanos con cuestiones tan sencillas como que no pueda haber una farmacia cerca, que no haya un hospital, o que el centro de salud nunca atienda, o que tampoco entiendan cómo funcionan los anticonceptivos, porque no llega ese tipo de información a esos lugares. Viven de forma precaria. Sin embargo, quiero mostrarles otra parte también que yo aplaudo muchísimo y que tiene que ver a propósito de la pregunta que les hice al principio, y es que no todo está perdido. Quiero darles una esperanza, y yo quiero creer en que eso existe, y que hay personas que, pese a vivir en una sociedad estructural e institucionalmente racista, estamos despertando, estamos súper despiertas, y podemos tomar el arte y poder tomar oportunidades importantes para poder desarrollarnos como personas negras bajo nuestros propios ojos. Y es precisamente este tipo de trabajos. Como Luisito lo dijo en un principio y como Belén también lo señaló, este conjunto de fotos que se encuentra a mi izquierda son parte de una producción fotográfica ecuatoriana. La fotógrafa es esmeraldeña, la fotógrafa es mujer y la fotógrafa es negra. Y la de la derecha es una producción extranjera, ganesa, no sé cuál es el gentilicio de Ghana, lo siento, pero el fotógrafo es de Ghana, es un hombre negro. Entonces yo solo quiero decirles que a mí me enorgullece muchísimo y me pone muy feliz saber que, a pesar de que vivo estos traumas todo el tiempo en mi vida a propósito de ser una persona negra, no veo una diferencia muy notable entre estas dos sesiones de fotos.
porque por fin yo puedo decir que tenemos representantes en el arte lo suficientemente talentosas para que nos puedan representar más allá del folclore, del baile, del deporte, de cualquier otra cosa, de cualquier otro entorno que solo únicamente a nosotras, por ser personas negras, se nos asignó y podamos ser representadas a través de un ojo o de los ojos de personas negras que quieren verse de esta forma que ustedes están viendo acá. Y sí, yo también coincido en que los rasgos que nos definen como personas negras están aquí muy enmarcados, pero las diferencias son muy mínimas, son producciones fotográficas impecables que no están empobreciendo a la persona negra por ser negra, no la están afeando, no la están oscureciendo más o no la están ablancando como hemos visto. Entonces, es evidente que podemos resaltar los problemas sistemáticos que tenemos en cuanto al racismo, pero este tipo de cosas son dignas de aplaudir. Y también lo que está pasando en el modelaje a propósito de lo mismo es algo que es digno de aplaudir todo el tiempo. Sin embargo, podemos conjugar esta conversación y la anterior, la que les he traído a lo largo de esta conversación, a propósito de lo mucho que nos toca y tenemos que hacer para evitar ser algún estado de los Estados Unidos y evitar que nos persigan de forma sistemática por ser negras. Porque si estamos esperando a reaccionar frente al racismo que tenemos en Ecuador, a que nos maten, como está sucediendo allá, yo no sé qué tipo de personas estamos siendo aquí, ni en ningún lugar. Solo eso les quería decir. Aquí están las referencias que ustedes pueden encontrar. Prince Gyasi puede ser, es el fotógrafo de las fotografías de Ghana. Catherine Guerrero es la fotógrafa esmeraldeña. Y Las minas negras importan en Ecuador, Vivir el racismo en la piel, escrito por Génesis con Anangonó, a través del medio de comunicación Wambra, donde ustedes pueden indagar más sobre los casos de asesinatos a personas negras como crímenes de odio y otros casos que no se han esclarecido. Y no olviden que la próxima vez que piensen que esa persona es bonita para ser negra, reviertan la conversación y piensen que somos bonitas precisamente porque estamos cargadas de melanina, de costumbres, de tradiciones y de cultura afro. Y eso es lo que nos hace felices. Muchas gracias. Espero les haya servido. Muchísimas gracias, Whitney, por esa potente presentación y muchísimas gracias, Luis. Al final, por el tema de tiempo, te agradecemos las intervenciones y ahora sí, luego de esta maravillosa presentación de Whitney, damos paso a Juliana y bienvenida, Juliana. Muchas gracias y bueno, repetir los agradecimientos a Flavio y a todas las personas que contribuyeron a organizar este evento. Estoy muy contenta de estar aquí. Creo que yo voy a construir bastante sobre muchas de las cosas que dijo Whitney. Bueno, y también agradecerle a Whitney visualmente. Muchas gracias por esa presentación espectacular, como los colores, todo. Tu propia presentación es también una obra de arte, estuvo muy bonita, muchas gracias. Yo quiero como empezar construyendo sobre lo que decía Whitney de que Ecuador es un país institucional y estructuralmente racista. Yo soy de Colombia y creo que todos nuestros países en Latinoamérica son estructural y sistemáticamente racistas, porque ese es el resultado del proceso colonial, ¿no? O sea, la racialización, la raza, como lo que más adelante se entendió como raza, no existía como una categoría social, como lo que entendemos hoy en día por raza antes de la conquista de América. Existían otras categorías para dividir a la gente, para discriminar a la gente, para perseguir a la gente, pero no era lo que entendemos hoy por racialización. La categoría principal era la religión, de hecho, antes de la conquista. Entonces, el ser moro, el ser moro quería decir que pertenecía, que era musulmán, ¿no? Que era no cristiano, y las principales persecuciones eran persecuciones religiosas y era la principal manera, el idioma, etcétera, cómo se clasificaba a la gente. Entonces, cuando viene la conquista de América, empieza a través del encuentro con los pueblos originarios en Latinoamérica y del secuestro
masivo de personas africanas que son esclavizados para trabajar, que son esclavizados para muchas cosas infames en Estados Unidos, en lo que hoy es Estados Unidos y en todas las colonias españolas, a crearse lo que hoy consideramos diferencias raciales, ¿no? Y eso es importante porque hay un término, yo también amo a Foucault, que seríamos sin Foucault, de otro filósofo que se llama Aníbal Quijano, que él habla de la colonialidad del saber poder. Y ese término de colonialidad es, creo, muy importante acá, porque lo que dice Quijano es, miren, el colonialismo se acabó en el siglo XIX para Latinoamérica. Las repúblicas latinoamericanas se independizaron y crearon repúblicas nuevas, modernas, pero, es decir, se acabaron los vínculos explícitos de colonialismo político, económico, etcétera, pero las estructuras ideológicas que sustentaban el colonialismo no cambiaron. Entonces, las estructuras de clase, las estructuras de género, las estructuras de raza continuaron en lo que él llama colonialidad del saber poder, es decir, las formas en que sabemos, ¿no? Lo que creemos que sabemos, lo que decía Whitney al principio de, ok, ¿qué pensamos cuando vemos imágenes de personas negras o cuando escuchamos nombres que son asociados a África o a la negritud en general, que son pobres, que son incultos, que son todas estas cosas? Es decir, nuestra forma en que conocemos el mundo sigue siendo basado en esa colonialidad. El género también, la orientación sexual, una cantidad de cosas, ¿cierto? Pero las estructuras raciales son una de las más fuertes, es decir, nosotros seguimos siendo sociedades estructuradas por la jerarquía racial impuesta durante el colonialismo. Y en esa jerarquía racial, por supuesto, entre más blanco mejor, ¿no? A mayor proximidad a la blanquitud, mayor privilegio y mayor acceso a poder, a oportunidades, a prestigio social, incluso cosas como la belleza, ¿no? En Colombia pasa mucho también que apenas nace un niño, todo el mundo mira a ver qué tan blanquito es. ¡Ay, tan bonito el niño, tan blanquito! ¡Ay, tiene ojos verdes tan divinos!, ¿no? Y el que no es tan blanquito, ese niño está ahí, pero el pelo, pero, ¿no? Tenemos como todos esos eufemismos para no hablar de racialización, pero que son claramente marcadores raciales, ¿no? Entonces, creo que entender eso, y como eso lo que nos lleva a pensar es que el racismo no es, a veces pensamos cuando decimos racismo, nos imaginamos como decía Whitney, el Ku Klux Klan, ¿no? En Estados Unidos, el señor con la sábana en la cabeza prendiendo cruces de fuego en las casas de las personas afroamericanas. Claro, eso es racismo. Pero eso es una porción muy chiquita del racismo, ¿no? El racismo se ha mantenido tantos siglos gracias a la gran mayoría de gente que pensamos que no somos racistas, ¿sí? O sea, el racismo, cuando hablamos de ismo, ese ismo, lo que quiere decir es que es un sistema. Es un sistema político y es sobre todo un sistema económico, porque la esclavitud se impone para enriquecer a Europa. Entonces, esto no es la deshumanización de las personas esclavizadas. El fin de esa deshumanización era el enriquecimiento de las personas blancas. Y continúa haciéndolo, ¿no? En Colombia es 11%, es el país latinoamericano después de Brasil con mayor población negra, entre el 11 y 14%, y los colombianos negamos completamente eso. En Colombia la gente te dice, en Colombia no hay negros. O sea, hay como un poco lo que decía Whitney también, en Quito, ¿cómo vas a hacer de Quito? Pero en Quito no hay negros, ¿no? En Colombia, pero ¿cómo vas a hacer? En la costa. Hemos internalizado que somos una nación mestiza y por mestizo lo que queremos decir es que aquí no hay razas. Y si no hay razas, pues no tenemos que lidiar con el racismo. Ese no es nuestro problema. Cuando lo que es el mestizaje fue un proyecto de blanqueamiento nacional, de diluir la raza para que se pareciera a la raza europea que asociábamos como raza blanca, ¿cierto?
y no reconocer la importancia de las comunidades, de las personas y de la cultura, ni negra ni indígena. Se relegaban mitológicamente al pasado. Ah, sí, sí, los los mayas, ay, los incas, tan bonito Machu Picchu, ¿no? Pero nadie quiere lidiar con las realidades y las exigencias y los derechos humanos de las personas indígenas, de las personas negras y de otras personas racializadas en el presente, que existen hoy en día y que por el racismo estructural, como decía Whitney y como decía Luis, son condenadas, porque eso es lo que hace el racismo estructural, a vivir en condiciones precarias por las cuales además son culpados después. Ah, claro, es que como son perezosos, como no les gusta trabajar, entonces viven en la pobreza, ¿no? Que es una manera de evadir la responsabilidad institucional que tiene el Estado de garantizar los derechos a todos sus ciudadanos y ciudadanas. Entonces, algo muy importante es que el racismo no funciona en su mayoría por acciones intencionadas o malintencionadas de personas abiertamente y explícitamente racistas. El racismo se perpetúa porque las personas que creemos que no somos racistas y que somos muy buena gente, y yo soy respetuoso con todo el mundo, ¿no? Y a la trabajadora doméstica de mi casa, que misteriosamente están sobre representadas, son o en su gran mayoría personas, mujeres indígenas o afrocolombianas en el caso de Colombia. No, es como de la familia, pero no le dan seguro social, no le dan vacaciones, no va a heredar un peso, ¿no? Como yo le digo a mis amigas, no, es que María es como de la familia. Ah, sí, y va a heredar, le va a dejar patrimonio porque la gente de la familia hereda. Si no hereda, es una trabajadora y le tiene que pagarla justamente. Y le tiene que pagar con todas las prestaciones sociales que a usted le paga su jefe en una empresa. ¿Sí? Porque si es trabajadora, y si es de la familia, entonces me da el favor y la trata de verdad y no la manda a dormir allá en un cuarto que es un closet y se sienta en la mesa. Pero la mesa sigue siendo suya y usted decide quién se sienta. ¿Dónde más se va a sentar? ¿En el piso? ¿No? Entonces, el racismo es un sistema estructural, es un sistema que preserva una jerarquía racial de muchas maneras. Por ejemplo, como decía Whitney, las imágenes culturales, con qué asociamos a las personas racializadas. Los dichos, ¿sí? Por ejemplo, en Colombia hay muchos dichos que son súper racistas y que todo el mundo los dice y nadie cree que son racistas, ¿no? Ay, pero es un chiste, ay, pero no seas exagerada, ay, no, pero ahora no se puede decir nada, ¿no? Porque cada vez que se menciona cuando las formas en las que la cultura, la sociedad y la política está reproduciendo esas jerarquías raciales, todos queremos lavarnos las manos y culpamos a quien está señalando el problema de ser el problema, ¿no? Por eso también es muy importante entonces recordar que la discriminación es siempre sistémica, si no, no es discriminación. Es decir, no, a las personas blancas no se nos discrimina. A los hombres no se les discrimina. Puede que haya un prejuicio, puede que en una situación específica esa persona sea atacada o le pase una situación pues incómoda, pero para hablar de discriminación hablamos de una serie de estructuras e instituciones que de manera sistemática protegen los derechos, las oportunidades y los recursos de un grupo de personas y excluyen a otros grupos de personas de esas mismas oportunidades, derechos y recursos. Las mujeres, las personas racializadas, las personas con discapacidad, las personas LGBT. Ahora, y esto es bien interesante pensarlo. Nadie es... que es muy importante pensar en cómo analizamos esto, porque nadie es solo raza, género, orientación sexual. Todos vivimos vidas mezcladas y no se pueden separar una categoría de la otra, porque a veces si intentamos separar esas categorías, no podemos identificar los problemas y por lo tanto nuestras soluciones para esos problemas no van a ser adecuadas. En el caso de la racialización eso es muy importante. Las mujeres indígenas, lo que decía Consuelo, o las mujeres negras, tienen necesidades que son distintas. En algunos son parecidas y son iguales a las de los hombres negros, pero en muchas ocasiones no lo son.
Y si no reconocemos, hay un término que acuñó una profesora afroamericana de derecho, que es interseccionalidad, ¿no? Que esa palabrota simplemente lo que quiere decir es que las diferentes opresiones tienen intersecciones, ¿no? Coinciden en diferentes grupos de personas para generar mayores capas de opresión. Y si no vemos cómo esto funciona a la vez, o sea, cómo nadie es negro, solamente. Usted es una mujer negra, un hombre negro, un niño negro, una persona negra que es LGBT, ¿no? Y dependiendo de esas categorías, la vida de esa persona tiene mayor, menor riesgo, más oportunidades, menos oportunidades. Y si no tenemos en cuenta esa interseccionalidad, y eso, por ejemplo, aquí quiero compartir la pantalla y quiero mostrar unas imágenes de Estados Unidos, de lo que ha pasado en Estados Unidos, concretamente en la elección de Donald Trump, donde se habló, pues como muchos de ustedes sabrán, Donald Trump en los últimos años, no solo en los últimos años, pero bueno, en los años que ha sido presidente, ha usado la presidencia para atacar una retórica muy racista, muy xenofóbica y también muy misógina, ¿no? O sea, muy en contra de las mujeres. Y se pensaba que las mujeres blancas iban a abandonar a Trump por su sexismo, ¿no? O sea, ¿cómo puede? Porque muchas mujeres blancas se dicen a sí mismas feministas y todas salen allá a la marcha con sus, no sé si se acuerdan que hubo uno de los sombreritos ahí rosados y todas, oh, la hermandad, bueno, muy bien la hermandad, todas esas cosas, pero a la hora de la hora, lo que vemos es que esa hermandad, pues no es tan hermandad, ¿no? Y quiero aquí compartir unas imágenes, denme un segundito. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, aquí ahora, estos son lo que se llama exit polls, que son encuestas que se hacen cuando la gente sale de votar. Entonces, no son como súper confiables y un poquito menos en esta elección, porque mucha gente que apoyó a Biden votó por correo. Entonces, mucha gente que está votando presencialmente, apoyaba a Trump. Pero lo que vemos aquí si miran la segunda, aquí, ¿no? Mujeres blancas, el 55% de las mujeres blancas votó por Trump. 55%. Y este mapa es un mapa que nos muestra, una serie de mapas que nos muestra cómo se vería. Si ustedes saben, en Estados Unidos no es voto popular, quienes escogen el presidente no es por voto popular, sino por el colegio electoral, una cosa que se llama el colegio electoral, que quiere decir que cada estado tiene un número de delegados. Entonces, dependiendo del estado, tiene cierto número de votos. Y azul es demócrata, o sea, Biden, y rojo es Trump, o sea, es republicano, o sea, Trump. Y si vemos aquí solo quién votara, ¿no? Si vemos solamente mujer, por ejemplo, vemos que se vuelve súper azulito el mapa contra hombres, ¿sí? Pero si vemos mujer blanca aquí abajo, vemos que el mapa se vuelve otra vez súper rojo. Es decir, las que están volviendo, estas mujeres son mujeres que no son blancas. Son mujeres negras, son mujeres latinas, son mujeres indígenas, son mujeres de otros lados que no son mujeres blancas, ¿no? Y si vemos aquí lo que en Estados Unidos se llama gente de color, que es una categoría que combina personas negras, personas latinas, personas asiáticas, etcétera, vemos que el mapa se vuelve completamente azul. Entonces, entender cómo funciona, por qué una mujer blanca va a votar por Trump, si es tan misógino y tan sexista, ¿no? Y hace esos comentarios de que las mujeres hay que agarrarlas, ¿no? Y tiene 26 demandas de abuso sexual, porque la blanquitud, ser leal a la blanquitud, les da más poder y más privilegios que ser leal a las mujeres.
Entonces, la cercanía a la blanquitud, a la racialización, da mucho poder porque la raza es un sistema. El racismo es un sistema político, social, económico. Y esto nos sirve también para pensar el papel que han tenido y tienen las mujeres blancas en la historia, pero en la administración Trump, en la desmantelación sistemática de los derechos de las mujeres, de las minorías y de la democracia. Con lo que está pasando ahorita, que como ustedes saben, Trump ha dicho que él no se va. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y esta es la ministra de Educación, que ha desmantelado todas las acciones afirmativas, ha desmantelado las obligaciones que tenían las universidades de reportar casos de abuso sexual. Bueno, un desastre. La señora de la mitad es la nueva jueza que fue nombrada a la Corte Suprema de Justicia, una mujer muy conservadora, completamente opuesta a los derechos reproductivos, completamente opuesta a que la salud sea un derecho, entonces la salud debe ser privado, al voto, a la protección del voto, etc. Y la de la derecha es la secretaria de prensa de la Casa Blanca, que de manera sistemática se encarga de reproducir, afirmar y diseminar todas las mentiras que se la pasa diciendo Trump, justificando sus ataques a todas las personas, ¿no? En contraposición, tenemos el movimiento de Black Lives Matter, que como estaba diciendo Whitney, ha sido muy poderoso y realmente ha puesto la conversación del racismo estructural sobre la mesa en los Estados Unidos. O sea, la gente, la política ya habla de racismo estructural, que eso hace 5 años nadie, ¿no? O sea, el racismo era porque hay personas malas que son racistas, ¿no? Y Black Lives Matter generando conciencia de los miles de hombres y mujeres negras que son asesinadas por el hecho de ser negros, por policías principalmente, aunque no solamente, han cambiado la conversación. Y este movimiento, que es un movimiento enorme, ha sido creado por 3 mujeres negras que no son heterosexuales. Son mujeres queer, las 3. Y este movimiento creado por mujeres negras, queer o no heterosexuales, es un movimiento profundamente interseccional. Lucha en contra de la violencia policial. Lucha para que esas condiciones que Whitney y Luis mencionaban de discriminación estructural, de relegar a las personas racializadas a las partes más pobres, sin agua, sin acceso a la salud, para que todas esas cosas cambien. Entonces, creo que es un contraste muy, muy interesante pensar como el papel de mujeres blancas y de mujeres negras, que hoy en día, por ellas está la vicepresidenta, la primera mujer negra, Kamala Harris, que vamos a ver si la dejan posesionarse o no, ¿no? Pero lo que queda claro es que realmente si miramos quiénes votaron, las personas negras fueron quienes pusieron a Biden en el poder, no los blanquitos que ahora están diciendo, ay, sí ven que no somos tan racistas. Y aquí quiero terminar con una cita de Claudia Rankine, que es una poeta maravillosa, y ella tiene esta cita que dice, en 2018 y en el 2012, la gente de color, en las categorías definidas como negros, asiáticos e hispanos, dejando por fuera a las personas indígenas del Medio Oriente, que ni siquiera averiguaron cómo habían votado, porque esa es otra manera en la que funciona el racismo, ¿no? Lograron elegir a un presidente negro, pese a que la mayoría del voto blanco apoyó a los candidatos blancos, ¿no? Una vez ocurrió la victoria, la gente blanca se apropió del triunfo de Obama como demostración de un cambio histórico frente al racismo, pese a que la mayoría de personas blancas no votó por el candidato negro, o sea, Obama, en ninguna de las 2 elecciones. Sin embargo, de repente, falsamente, se volvió una muestra del progreso de los blancos. Entonces ella dice, los blancos no votaron por Obama, votaron en contra de Obama, incluidas las mujeres blancas, y cuando Obama ganó, las personas blancas liberales, las que piensan que el racismo es por cosas específicas, de acciones concretas de personas racistas, dijeron, si ven que Estados Unidos no es racista, tenemos un presidente negro.
cuando los que pusieron a ese presidente negro, ese presidente negro llegó ahí en contra del voto blanco. Y ella termina con esta frase: la gente blanca realmente no quiere cambio si esto implica que tienen que pensar de manera distinta sobre quiénes son. Y creo que parte de ese repensar de manera distinta sobre quiénes somos implica repensar quiénes somos como nación, como individuos, y entender que si no cambiamos la manera, que si no trabajamos activamente para cambiar la manera en que nuestras sociedades funcionan, estamos actuando de manera racista, porque la manera en que nuestras sociedades funcionan hoy en día es de manera racista. Muchísimas gracias, Juliana, por tu intervención y abrimos espacios a preguntas. Les pedimos que por favor levanten las manos y les vamos permitiendo o nos escriban a través del chat. Claro que sí, Luis, tienes la palabra. No voy a... solamente a citar una cosa que me pasó y que me dio vergüenza. Estábamos nosotros en CIESPAL con invitados periodistas internacionales de América Latina, Centroamérica y todo, México. Y fuimos a una visita en aquel entonces de todo el grupo de periodistas a este curso internacional. Fuimos a visitarle al presidente en el Carondelet. En ese entonces estaba Rodrigo Borja. Y entonces comenzamos todos en fila a irnos presentando ahí cada uno. Nosotros, claro, como organizadores estábamos al final. Y entre ellos estaba una compañera esmeraldeña. Y cuando ya usted dice, yo soy de Guatemala, yo soy de Brasil, yo soy de esto, y comenzaron cada uno, ¿no? Cuando llega la compañera de Esmeraldas, y dice, el Rodrigo Borja, acuérdense para ustedes, Rodrigo Borja. Se acerca a mi compañera negrita, y dice, tú debes ser de República Dominicana. ¿Se dan cuenta? Yo me quedé mudo. Ella también reaccionó y dijo, no, señor presidente, yo soy esmeraldeña, soy ecuatoriana. Así, a esos niveles de presidenciales se dio ese problema, cosa que nosotros quedamos mudos. Yo de dónde iba a decirles, ya ni me presenté porque nos quedamos ahí mudos y solamente agradecimos la visita y todo. Pero eso pasó en Carondelet, que el señor presidente Rodrigo Borja dijo como que aquí donde, como decimos acá normalmente, acá no hay negros. ¿Qué pasó pues? ¿Qué pasó? Eso nomás quería decir, y para tranquilidad de Whitney, tenemos que salir adelante y siempre sonriendo y no con una melancolía y todo. Tenemos un futuro por delante muy bueno y provechoso y tú estás en la flor de empezar a descubrir y a fortalecer tus ideas, tus pensamientos, tus sueños. Gracias, Whitney, gracias, Flavio. Muchísimas gracias, Luis, por tu intervención. No sé si Juliana, Whitney o Consuelo quieren, hasta que empiecen a llegar las preguntas, continuar la conversación o algunas reflexiones que ustedes quieren igual compartir con las personas que nos están acompañando el día de hoy. Es interesante, ya que Luis menciona al presidente Rodrigo Borja, en el gobierno de Rodrigo Borja es cuando se da el primer gran levantamiento nacional y a partir de lo cual se comienzan a hacer una serie de reformas en la Constitución. Es más, se cambia la Constitución en 1998. Pero obviamente no le corresponde a él, ¿no es cierto?, estos cambios, sino justamente todos estos cambios se dan a partir de la presión de los mismos movimientos sociales, en este caso específicamente el movimiento indígena, ¿no? Y creo que muchas veces se tiende a pensar que son los gobiernos los que, ¿no? Ellos son los que producen los cambios, y eso particularmente, tal vez no tanto en el gobierno de Rodrigo Borja, sino más incluso en el gobierno de la Revolución Ciudadana, donde realmente se comienzan a generar todos estos discursos de cambio desde el gobierno, cuando mucho viene, tiene que quedar muy claro, muchos de los cambios, 90% de los cambios vienen de la sociedad civil, y más bien, digamos que en el gobierno de la Revolución Ciudadana se dan todas estas no solo, no diría represión en el sentido tal de la palabra, pero sí neutralización de los movimientos sociales, y por eso
la falta justamente movilizaciones del movimiento indígena y de otros movimientos, incluso los ecologistas, y por eso también lo que sucedió el año pasado, ¿no es cierto? Es como que todo estaba reprimido por todos estos largos años de haberles neutralizado por completo. Entonces, sí es importante, hablando nuevamente de estos temas estructurales, de ver de dónde vienen los cambios, ¿no? Y no pensar que son los gobiernos por benefactores o porque vieron la luz de alguna manera los que comienzan a generar estos cambios. Muchísimas gracias. Consuelo, Viviana, tienes una pregunta, te damos paso. Hola, buenos días con todos y todas. Muchas gracias, Consuelo, Whitney, Juliana, muy enriquecedoras sus presentaciones. Yo soy estudiante de San Cristóbal, de la Universidad acá en Extensión, y bueno, estoy involucrada en algunos procesos de colectivos sociales, principalmente colectivos feministas, y en el activismo feminismo me he encontrado con varios aspectos que, bueno, pues son bastante difíciles de enfrentar en una sociedad en donde apenas estamos tratando de hablar de estos temas. No podría siquiera decir que se está estableciendo ya algún marco. Perdón, ya abro la cámara para que me conozcan. Entonces, esto a mí me preocupa muchas veces en el accionar en el que estamos tomando varias mujeres, y también nos pone en dilemas de cómo en algún punto vamos a hablar de una descolonización de estos procesos que han transgredido a los varios aspectos sociales. Y y la pregunta en concreto para las tres ponentes es que, bueno, si alguna de ustedes me quiere contestar, pero es en base a su experiencia, ¿cómo podemos hacer las mujeres que estamos transitando este camino para irnos acercando más a demandar, a presentar a la sociedad y a la sociedad civil principalmente, a debatir estos temas, a enriquecer la cultura, a ya irnos saliendo de estos esquemas que nos están cada vez pues solo separando y pues más drásticamente pues terminando con la vida de muchas mujeres y de muchos sectores minoritarios que se ven afectados por estos problemas que ya han presentado ustedes? Esa sería mi pregunta. Mucho gusto. Muchísimas gracias, Viviana. Y ahí sí, no sé, Juliana, Consuelo, Whitney, o si las tres quieren responder. Pues creo que esa es una excelente pregunta, Viviana, y que es una pregunta muy difícil de contestar, porque hay muchas formas distintas de hacer eso. Yo pienso que mi primer instinto es recordar que tenemos ancestras, o sea, que otras mujeres y otros colectivos de mujeres han intentado hacer eso y han recorrido, pues en contextos tal vez un poquito diferentes, hace algunos años o lo que sea, pero han abordado algunos de estos debates concretamente en Latinoamérica. En Latinoamérica hay una tradición fuerte de feminismos indígenas, de feminismos comunitarios, de feministas negras, de coloniales, que están trabajando estos temas. Entonces, mi primer como pensamiento sería tejer esa red, ¿no? Como buscar quiénes son, porque ellas todavía están por ahí, ¿no? Están todavía haciendo el trabajo, son mujeres mayores que tú, pero que igual están muy activas y tienen una experiencia muy valiosa y conocen otras redes. Entonces, mi primer respuesta sería esa, como no estás sola, es la primera vez que lo estás haciendo tú y tus colectivos, pero tienes a quienes mirar. A veces las mujeres sobre todo nos sentimos muy solas, como que estamos reinventando la rueda todo el tiempo, y eso es desgastante para los movimientos sociales y para las personas, porque estás agotada, ¿no? Entonces hay otras mujeres que están dispuestas a ayudarte, y creo que esa sería la primera cosa. La segunda sería trabajar sobre las fortalezas que tiene tu colectivo específicamente. Y eso es un trabajo
el trabajo de justicia social yo me lo imagino como un grupo de jazz, digamos, no es como una orquesta donde todo el mundo tiene que estar en sintonía, sino donde cada cual está un poco haciendo su cosa, ¿no? Y en un momento alguien hace su solo y todo, pero en general estamos cantando la misma canción. Y hay diferentes grupos que tienen diferentes fortalezas. Hay grupos que son muy fuertes en la parte cultural y pueden aportar mucho en eso, en crear música, arte, memoria, que recupere eso y que ponga en la conversación esa parte. Hay otros grupos que son buenísimos en el litigio de impacto y eso es lo que hacen. Son abogados y allá se van a todas las cortes a darse y a demandar cosas y a exigir los procesos y eso también es muy importante. Entonces, la segunda parte de esa respuesta sería, ¿quién es tu banda de jazz? ¿Dónde están y qué hace cada cual? ¿Cuál es el solo que cada cual hace para poder cantar la misma canción? ¿Y cuál es tu fortaleza? Y quédate ahí y hazlo súper, súper bien con tu colectivo y deja que los otros hagan su fortaleza, para no pensar que todas tenemos que hacer lo mismo, porque no todas ni podemos ni sabemos hacer lo mismo. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias, Juliana. Tal vez Consuelo o Whitney que quieran complementar la respuesta de Juliana. Sí, justamente lo que dijo Juliana fue bellísimo, y también tiene mucho sentido porque es como, ok, si nosotros estamos luchando para entender o hacer más débil a un sistema que todo el tiempo está operando de forma tal que vulnera nuestros derechos y nuestra vida todo el tiempo, esta propuesta que te hace Juliana es igual, es como funcionar como un sistema de engranajes dentro de los colectivos de forma tal que todo funcione como un círculo y que hagan, o sea, que el camino, el fin más bien es el mismo, pero hay diferentes caminos de llegar y comunicar para que todo se salga a la luz, por así decirlo. Pero también una de las cosas que a mí más se me ha quedado es que hay que, y es algo que siempre digo, porque me parece que es algo muy lógico, hay que guardar más silencio y escuchar, y estar dispuestos a escuchar para comprender qué es lo que está pasando y por qué hay tanta separación dentro del mismo colectivo, ¿no? Porque dentro de las luchas feministas hay cosas bien interesantes que suceden, hay muchas personas que se identifican como mujeres que siempre quieren tomar el discurso de la siguiente porque quieren mostrarse más como feministas que comprender por qué somos feministas ciertas personas. Entonces, la propuesta que yo te doy es que para seguir en pie hay que, como decía la Sarita, quedarse sentados, escuchar y observar qué es lo que está pasando en el entorno para poder entender qué me hace a mí una mujer diversa dentro del colectivo y por qué hay tantas voces feministas ahí mismo. ¿Qué es lo que sucedió antes, como decía Juliana, a propósito de nuestras ancestras? ¿Qué hacían? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo estamos? Observar, cómo ser súper receptivas y perceptivas de los entornos que abrazan a las diferentes luchas feministas y que abrazan la existencia de una persona para que sea reconocida primero como eso y después como una mujer. Eso es lo que yo podría decir. Gracias, Whitney. Muchísimas gracias. Whitney, no sé si tú, Consuelo, quisieras añadir algo más. Sí, tal vez solamente pensar que no solo hay distintos caminos de llegar a ciertos objetivos, pero pensar en ese tema de la interseccionalidad, que no es un concepto que está por allá, sino que creo que hay que entenderlo justamente en la práctica, ¿no? Pensar que sí hay experiencias que como mujeres nos unen, pero que también hay otras intersecciones, ¿no es cierto? Entonces, no pensar que hay una sola manera de llevar a cabo el proceso, justamente por eso, y respetar también otros procesos, ¿no? Hay un interesante artículo de Manuela Pic que habla justamente sobre la intersección entre etnopolítica y
y género, ¿no? Y cómo las mujeres indígenas han decidido por mucho tiempo llevar a cabo más la lucha etnopolítica, es decir, a partir de su propia etnicidad, que una lucha más feminista, ¿no? Y cómo, de alguna manera, cómo encontrar caminos para que dentro de esa lucha etnopolítica se puedan también abrir espacios para las mujeres. Entonces, creo que hay que ir pensando también en eso. No hay una sola experiencia, o a pesar de que hay experiencias comunes entre mujeres, no es exactamente lo mismo en distintos grupos étnicos, clases sociales, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso es clave también, ¿no? Pensando, por ejemplo, en Galápagos, se podría pensar que Galápagos puede ser un espacio súper homogéneo, pero sabemos que no es así. Entonces, tratar de entender justamente todas esas aristas, ¿no? Creo que eso podría ayudar muchísimo. Muchas gracias, Consuelo. Muchísimas gracias. Consuelo, tenemos la mayoría de los comentarios del público es agradecerles a las tres ponentes por las brillantes intervenciones, por haber ejemplificado y haber traído a colación toda la situación en el contexto actual. Entonces, queremos agradecerles tanto a Whitney, a Consuelo y a Juliana por haber participado el día de hoy, por haber estado con todo desde el día de hoy. Y gracias a todos por haber participado, por sus intervenciones, sus comentarios. Que tengan una linda tarde y muchas gracias otra vez, Juliana, Consuelo y Will. Qué gusto haberles tenido a ustedes hoy. Con mucho gusto, un placer Gracias estar aquí. a ustedes. Un placer Igual, conocerles. igual, un placer también. Un abrazo para todos. Hasta luego, Consuelito, Juliana. Chao. Chao, Whitney. Un gusto. Chao, Luchito. Cuídese Luis. mucho. Gracias, buen día.